Hola chicas y chicos, yo soy Kiartutos y hoy vamos a crear esta cinemática dentro de Unreal Engine. Bueno chicas y chicos, bienvenidos a este tutorial. No olviden darle like y suscribirse para aquellos que son nuevos. Tampoco olviden que tenemos grupo de WhatsApp. En la descripción del video van a poder encontrar el grupo de WhatsApp para principiantes, especialmente para Blender. Y pues ahora por lo que estoy creando contenido para Unreal Engine, también vamos a tener cositas de Unreal Engine. Entonces pueden mirar la descripción del video, se pueden unir al grupo de WhatsApp totalmente gratis. Y bueno chicos, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es para aquellos que no tienen Unreal Engine, para aquellos que es la primera vez que van a utilizar Unreal Engine, pues tienen que descargar Unreal Engine. Entonces van a poder en su navegador Unreal Engine 5 y él los va a mandar a esta página, que acá es la página oficial de Unreal Engine de Epic Games. Tienen que crear una cuenta de Epic Games. Para aquellos que no saben, una cuenta de Epic Games es muy sencillo, simplemente la crean y después les van a dar acá a descargar. También antes de continuar les pido que por favor me regalen un like, me ayudaría mucho para que YouTube me promocione mis videos, y también que se suscriban si son nuevos a mi canal y que compartan este contenido para que le llegue a más personas. ¿Listo chicos? Entonces también una recomendación: tienen que mirar los requerimientos de su computadora y mirar los requerimientos que pide Unreal Engine, especialmente Unreal Engine 5. Es un motor de creación de contenido muy bueno, pero pues también exige máquina, por decirlo así. Entonces pues acá básicamente, después de que ya hayan creado la cuenta, le dan descargar y pues se les va a descargar el Epic Launcher. Entonces pues acá pueden mirar un poco más, pueden leer sobre Unreal Engine y pueden ver, digamos, las características, pueden buscar las características y las especificaciones que se necesitan para poder cargarlo. ¿Listo chicos? Entonces pues vamos a hacer eso primero. Después de que descarguen el Epic Launcher, pasamos a Unreal Engine. Bueno chicos, ya estamos acá en el Epic Launcher. Después de que se nos descarga el Epic Launcher y entramos a nuestra cuenta dentro de Epic Games, pues nos va a aparecer la interfaz del Epic Launcher, que básicamente es donde se cargan todos los programas de Epic Games, incluyendo Unreal Engine, Fortnite y los juegos o aplicaciones que tengamos de Epic Games. También quiero aclararles que este video está dividido por capítulos. Entonces si no quieren ver esto y digamos ya tienen Unreal Engine instalado, pues pueden pasar al capítulo que deseen, y que pueden apoyar mi canal dejándome una propina en mi página de Ko-fi, o también dándole al botón de gracias que aparece ahorita en YouTube. Bueno chicos, entonces para aquellos que por primera vez van a descargar un Unreal Engine, entonces ya después de que se les abre el Epic Launcher, pueden ir acá a la parte, esto tiene tienda, biblioteca, y a la parte acá de Unreal Engine, y van a ir a la biblioteca. Bueno, acá tenemos noticias, muestras, que les va a dar las nuevas actualizaciones y noticias de Unreal Engine. Marketplace, que es donde, como el mercado donde se pueden comprar o se pueden adquirir, por decir así, modelos o escenas, y que vamos a utilizarlo durante el proceso de esta cinemática. Y la biblioteca, que es donde nos aparece el Unreal Engine. Entonces acá yo tengo dos versiones de Unreal Engine. Si ustedes, esto les va a aparecer en blanco, y si van a instalar alguna versión, simplemente le dan a más y él ahí les va a decir pues la versión actual que hay hasta el momento, hasta esta fecha, es la 5.1.1. Entonces acá hay versiones anteriores, incluyendo de Unreal Engine 4. En este caso yo no voy a instalarla, yo tengo dos versiones, tengo la 5.03 y la 5.2.1. Vamos a utilizar para este tutorial, yo voy a utilizar la 5.03, ustedes pueden utilizar la 5.2 o la 5.1.1, dependiendo de lo que ustedes quieran. Entonces ahí simplemente le dan y lo instalan. Bueno, entonces tienen que instalarlo, y después de que lo instalen simplemente le dan iniciar. Bueno, cuando le damos iniciar, a ustedes les va a aparecer esta pestaña, esta ventana que nos muestra proyectos recientes y proyectos nuevos o proyectos en blanco. Digamos, ya tengo algunos proyectos, pero básicamente si ustedes no tienen, no les va a aparecer nada. Y lo que vamos a hacer es ir acá a Blank Projects,
Importante, Unreal Engine está todo en inglés, entonces es mejor que lo dejen en inglés para no tener problemas. Pues realmente no sé si está en español, pero pues todo el mundo lo utiliza en inglés, entonces chicos sí o sí les toca pues manejarlo en inglés y aprender inglés. Bueno, entonces vamos acá a proyectos en blanco, entonces acá vamos a Blank Project. Entonces en esta parte es muy sencillo, ustedes simplemente van a crear un proyecto y acá en esta le dan la locación del proyecto donde lo quieren guardar, acá le ponen el nombre, en este caso le vamos a poner tutorial, vamos a poner tutorial Unreal. Otra cosa, cuando ustedes pongan los nombres es importante que tengan en cuenta que Unreal Engine no acepta espacios, entonces siempre hay que poner digamos el underscore, que es la línea abajo al piso, o sea como si fuera el espacio. Y lo que vamos a seleccionar acá en esto, bueno, vamos a utilizar Blueprint, no vamos a utilizar Splash y vamos a ponerle Ray Tracing, vamos a seleccionar el Ray Tracing, entonces Blank Project, entonces Ray Tracing y vamos a darle Create. Bueno, después de que le demos Create, pues se nos va a abrir acá Unreal Engine, ya lo tenemos acá, esta es la interfaz. A mí me aparece así porque yo cambié la interfaz, digamos como el viewport y la localización de las ventanas como si fuera la interfaz de Unreal Engine 4. Eso es muy fácil de cambiar, ya les explico cómo hacerlo. Chicos, una cosa importante, si ustedes quieren aprender cómo manejarse dentro del viewport, cómo moverse dentro del viewport, acá arriba les va a aparecer un link para que vayan a un video donde yo explico eso, digamos cómo manejarse dentro de la interfaz, cómo moverse, cómo seleccionar y todo eso. Básicamente acá arriba les va a aparecer, es como para no ser tan largo el video, pero sin embargo yo voy a ir explicando a medida que pueda, pues tampoco mi intención es que el video sea tan largo. Bueno, entonces básicamente como yo tengo la interfaz de como si fuera un Unreal Engine 4, pues simplemente pues cuando vamos acá a Window, donde van acá en esta parte donde dice el Load Layout, usualmente les va a aparecer así, va a cargarles el layout normal que viene ahorita en Unreal Engine 5, que es este. Pero en mi caso pues yo lo cambié al de Unreal Engine 4, simplemente van al mismo lugar, al Load Layout y le dicen acá Unreal Engine Classic Layout, entonces nos va a aparecer así, ya llega y nos aparece igual, o sea, la diferencia pues no es mucha, no va a cambiar tanto, pero pues a mí me gusta más porque ya había utilizado Unreal Engine 4, entonces para mí es más conveniente y es más, me siento más a gusto trabajando así. Bueno, explicación rápida. Básicamente esta parte de acá del Content Browser es como si fuera la librería dentro de Blender. Para aquellos que utilizamos Blender es como si fuera la librería donde vamos a encontrar digamos todo el contenido que creemos. Esta parte de acá, el outliner, es el outliner normal de cualquier programa de 3D. Entonces acá básicamente se nos va a mostrar la organización de lo que contiene en el momento lo que tengamos en el viewport. Entonces como vemos está el landscape, están acá pues lo que son landscape, las montañas. Igual acá podemos crear carpetas, podemos crear grupos, por decir así, carpetas. Y cada vez que nosotros seleccionemos algo, en esta parte aparece details, que son los detalles de cada cosa, digamos la locación, rotación, escala y los parámetros que podemos ir manejando pues conforme a lo que tengamos seleccionado. En esta parte pues acá nos aparece Place Actors, que es para colocar digamos caracteres, luces, el Play Start, porque como ustedes saben Unreal Engine es un motor de videojuegos, básicamente se inició así, entonces acá podemos adherir, igual acá está en esta parte de acá, es muy obvio un más, cuando nos dice más ahí nos podemos basic, podemos actor, character, luces, shapes. Entonces básicamente es eso, darle play para visualizar lo que tenemos en el viewport, porque esto es un motor de tiempo real, bueno, motor de videojuegos de tiempo real, entonces lo que hagamos acá podemos verlo en tiempo real. Bueno, acá centrémonos en el Content Browser. Básicamente acá en el Content Browser, como creé un proyecto nuevo, el proyecto está en blanco. Cuando iniciamos básicamente nos va a mostrar este especie como de desierto con esas montañas, ¿no? Tenemos las montañas ahí, landscapes, o sea, tenemos ahí esa parte. Entonces nos dice acá una carpeta que dice Alt y nos dice el content, o sea, el contenido. Eso básicamente va creando una jerarquía de carpetas. Entonces, para que no se preocupen, entonces
Lo que vamos a hacer ahora es crear un mapa. Acá dentro de ese contenido, desde esa carpeta de que contiene todo, podemos crear diferentes mapas, que en sí los mapas son los niveles que vamos a crear. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir a la carpeta acá en All, vamos a ir acá en este espacio, le vamos a dar clic derecho, vamos a seleccionar contenido, clic derecho, vamos a contenido y vamos a crear una nueva carpeta. Entonces, esa nueva carpeta la vamos a llamar cinemática. ¿Sí? Ya, le damos enter. Dentro de esa carpeta vamos a organizar, vamos a darle clic y vamos a crear otra carpeta que se va a llamar mapas o maps. Lo pueden nombrar como ustedes quieran. Vamos a abrirla y ahora sí, dentro de esta carpeta, yo lo hago así porque quiero organizar las cosas, pero ustedes acá dentro de content pueden crear el mapa normalmente. En mi caso yo lo voy a hacer así. Vamos a crear el level, entonces vamos a poner el nivel, entonces vamos a ponerle cinematic, vamos a dejarlo así. Entonces ese va a ser nuestro nivel, ahí es donde vamos a crear nuestra cinemática. Importante ir guardando, entonces le vamos a dar save all, seleccionamos acá tan. Ahora cuando yo le voy a dar doble clic a esto, se nos abre el nivel que acabamos de crear. Este nivel nos aparece en negro, nos aparece vacío porque pues básicamente no tenemos nada, no hay nada en él. Entonces vamos a empezar a crear las luces y vamos a crear la atmósfera y todo lo que necesitamos. Entonces lo primero que vamos a crear es una directional light, que es básicamente como el sol. Vamos acá a más lights, directional light, ahí básicamente tenemos nuestra directional light, que es básicamente va a ser nuestro sol. Vamos a ir, como vemos acá ya la creamos, al seleccionar nos aparecen acá las propiedades. Entonces acá dentro de las propiedades vamos a buscar esta parte acá, atmosphere. Bueno, pueden escribir acá, a veces es muy largo, entonces tiene, digamos, las propiedades son larguitas. Tiene que estar acá, atmosphere sunlight, tiene que estar activado, tienen que asegurarse de que esté activado. Entonces después de que esté activado, pues ya lo dejamos así. Ahora lo que vamos a hacer es crear un skylight. Entonces vamos a lo mismo, vamos más lights, entonces vamos a buscar acá skylight, que básicamente va a ser el cielo que va a reflejar, nos va a reflejar todo. Y acá dentro de skylight tenemos que asegurarnos de que esté activado el real time capture. Tienen que asegurarse de eso. Entonces acá lo pueden escribir, real time capture, acá está desactivado, entonces le vamos a dar clic para activarlo. ¿Listo? Entonces ya lo tenemos activado, entonces ya creamos ahí el skylight. Y ahora vamos a crear un sky atmosphere. Y vamos acá lo mismo, acá en Visual Effects vamos a ir a Sky Atmosphere, vamos a crear una atmósfera de cielo, que básicamente va a ser como el cielo que se nos va a ver ahí. Ya tenemos el Sky Atmosphere. Y otro que vamos a crear es que tenemos, bueno, si nos movemos con el clic derecho del ratón podemos rotar sobre el eje que estamos. Entonces vemos que no tenemos nubes, que apenas tenemos como el atardecer. Entonces lo que tenemos que crear es ahora un volumetric cloud. Tenemos que crear las nubes, por decir así. Entonces vamos a ir acá, vamos a Visual Effects y vamos a buscar volumetric cloud, que son estas de acá. Vamos a darle clic y él automáticamente llega y nos crea esas nubes, ese atardecer. Listo, entonces ahora lo otro que vamos a crearle es una niebla. Entonces vamos a crear una exponential haze fog. Entonces vamos a ir acá, vamos a ir a Visual Effect y vamos a exponential haze fog, le vamos a dar clic, que básicamente es niebla. Vamos a crear niebla y dentro de las propiedades de la niebla ahí automáticamente se nos selecciona. Dentro de las propiedades tenemos que seleccionar volumetric fog. Entonces esta parte de acá le damos clic. Entonces ahí ya tenemos, digamos, nuestra niebla. Ya la tenemos ahí creada. Podemos ir mirando, ahí la podemos ver. Cerramos esto acá. Ahí, como ven, acá están las propiedades de la niebla. Digamos, el fog scattering color. Usualmente tiene que ir en negro, porque si lo ponemos en blanco va a iluminar todo. Entonces tiene que ir como
en un estilo de negrito ahí. Entonces ahí ya tenemos nuestro cielo, tenemos nuestras nubes, ya tenemos nuestra additional light. Ahora, si nosotros queremos rotar el sol o queremos moverlo, podemos hacerlo con control L y mantenemos presionado y con el mouse movemos. Entonces de esa forma nosotros podemos direccionar nuestro sol. Digamos, lo podemos bajar por acá, lo vamos a poner por ahí más o menos. Si por lo menos ustedes quieren cambiar el tamaño del sol, tienen que seleccionar el directional light, y acá en esta parte donde dice light source angle, ustedes pueden, digamos, aumentarlo un poquito. Digamos, en este caso yo lo voy a dejar acá. Y también en la parte de abajo la intensidad viene en 10, ustedes la pueden subir o la pueden disminuir. En mi caso yo la voy a dejar como viene así, en 10. Ahorita vamos a modificarla de otra forma. Ahora lo que vamos a crear es el landscape, o pues el terreno básicamente. Para pasar de acá estamos en modo selección, que es básicamente seleccionar cosas. Acá podemos abrir los otros modos que nos ofrece, que es selección, landscape, foliage, mesh paint, modeling, fracture, browse editing y animation. Bueno, lo que vamos a pasar es en landscape. Entonces él automáticamente nos muestra como el landscape que va a crear. Vamos a dejar esto acá como viene por defecto, no vamos a tocar nada porque básicamente no vamos a utilizar nada de eso, simplemente le vamos a dar a Create. Entonces vamos a volver al modo de selección, acá que el atajo de teclado es Shift más 1, acá el de Landscape Shift más 2, acá pueden ver los atajos de teclado. Entonces volvemos acá y básicamente ya tenemos acá nuestro Landscape, podemos ver, ya nos quedó nuestro Landscape, ya tenemos nuestro cielo, nuestro sol. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a importar el contenido que vamos a utilizar, digamos las piedras, rocas, todo sí, lo que vamos a utilizar en sí para crear nuestro ambiente, para crear nuestra cinemática. Bueno, entonces yo voy a descargar de Megascan, de Pixel Bridge, que viene incluido dentro de Unreal Engine. Porque pertenece a Epic Games, entonces voy a descargar y vamos a utilizar Nanites. Básicamente pues Nanites es una tecnología que implementó Unreal Engine 5 que nos permite crear niveles de juego o crear niveles con bastante geometría, y pues nuestra computadora pues va a correr suave, no va a sufrir mucho, por decirlo así, porque utiliza un sistema de visualización y de proyección diferente a las mallas convencionales. Entonces por lo menos, bueno, vamos a ir acá a All, vamos a Content primero, vamos a ir acá, clic derecho, y al darle clic derecho nos dice acá Add Pixel Content. Entonces básicamente le vamos a dar clic. Tienen que haber creado una cuenta de Epic Games para poder acceder a Pixel, para poder descargar las cosas que vamos a utilizar. Bueno, entonces le vamos a dar clic y él se nos va a abrir esta ventana. Entonces yo ya tengo mi cuenta creada, entonces es la misma cuenta de Epic Games, simplemente pues hacen el login y acá nos va a aparecer los assets, las plantas, materiales. Entonces vamos a utilizar eso, vamos simplemente a buscar y vamos a descargar, y él automáticamente nos los va a enviar a nuestro proyecto de Unreal Engine. Entonces, como vamos a crear un ambiente desértico, lo que vamos a poner acá es Canyon. Bueno, ya tenía acá, vamos a poner Canyon, y acá nos van a aparecer diferentes por decir así, assets como estos de acá. Entonces lo que ustedes van a hacer es seleccionar lo que ustedes quieran, por lo menos digamos, bueno, yo ya tengo descargado algunos. Entonces si quiero seleccionar más, bueno, digamos en este caso voy a darle clic, lo tengo acá, y lo que van a hacer es descargar. Entonces en cuanto a la calidad, acá nos da diferentes calidades: high quality, medium quality, low quality. Yo voy a utilizar Nanite, vamos a utilizar Nanite porque va a ser más liviano para Unreal Engine, y si digamos los copiamos y creamos varios del mismo, va a ser más liviano para el programa. Entonces le ponen Nanite y le dan descargar. Bueno, después de que ustedes ya hayan descargado los assets que necesitan para su proyecto, les va a aparecer así con un chulito. Lo que pueden ir es ir a esta parte donde dice local, y ahí le va a aparecer todo lo que han descargado, digamos lo que le dieron descargar.
¿ven? Entonces lo que pueden empezar a hacer ahí es simplemente ustedes, digamos, por lo menos seleccionan este de acá. Voy a correr para acá para que vean. Entonces, digamos, estamos en Content Cinematic. Y lo único que van a hacer es Export Nanite, le dan clic y él automáticamente va a empezar a enviarlos a nuestro proyecto. Entonces se va a tomar su tiempito dependiendo, digamos, del peso del asset que hayan descargado, pero lo va a enviar. Ahí ya no lo envió, entonces está ese. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran, digamos, este también lo voy a mandar. Listo, entonces ya lo que hacemos es cerrar acá el Pixel Bridge. Le damos acá a cerrar, guardamos acá Save All y básicamente ya tenemos nuestra carpeta dentro del Content Browser que dice Megascan 3D Assets y ahí las tenemos todos los assets que descargamos. ¿Cómo podemos verlos sin necesidad de estar entrando en cada carpeta? Acá tenemos como este filtro, le damos a dar clic y vamos a ir a Aesthetic Mesh, básicamente a que son geometrías que no se mueven. Entonces ahí nos va como a compilar las geometrías que descargamos, va a cargar los shading, de pronto se les demora un poquito. Y como sabemos que esto está compuesto por Nanite, entonces vamos a darle clic derecho y tenemos que ir acá, ese está Enable. O sea, todos tienen que estar Enable porque ya vienen desde Pixel Bridge, ya vienen como Nanite. Para activar el Nanite, ¿qué tenemos que hacer primero que todo? Digamos, para que les funcionen los Nanite dentro de las geometrías, ustedes tienen que activar el DirectX 12. Entonces, ¿cómo hacen eso? Simplemente se van acá a Edit, Project Settings, les va a abrir esta ventana, van a ir hasta abajo donde dice Windows, Platform, Windows, acá Windows, y tiene que estar en esta parte de acá de Target RHIS, tiene que estar en DirectX. Si ustedes no lo tienen en DirectX, lo ponen en DirectX y él les va a pedir que reinicien Unreal Engine, entonces lo reinician. De esa forma ya básicamente va a estar activado Nanite. Cualquier geometría que ustedes traigan acá y que no esté, digamos, no tenga el Nanite activado, básicamente ustedes la activan dándole clic derecho y le dicen acá en la parte donde dice Nanite y le dicen Enable, que es activar. Básicamente esto ya está con Nanite. Entonces vamos a mirar un poco la navegación rápidamente. Con la ruedita del ratón hacemos paneo para arriba, para abajo. Con el clic izquierdo vamos hacia adelante, hacia atrás, podemos voltear hacia los lados como si fuera un juego. Acuérdense que este es un motor de videojuegos. También si queremos ir hacia adelante o hacia atrás, lo que podemos hacer es oprimir el clic izquierdo con W, vamos hacia adelante, D hacia el lado, A hacia el otro, X hacia atrás, así vamos, ahí vamos cambiando como el zoom de las cosas. ¿Qué más? Con el clic derecho pueden rotar hacia los lados, hacer como una rotación sobre el eje de la cámara que tienen en el momento, ¿no? Entonces vamos a arrastrar, por decir así, este de acá, vamos a poner acá, lo voy a soltar ahí y me aparece el gizmo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para orbitar sobre el objeto podemos oprimir Alt, vamos a subir un poco para acá y lo que vamos a hacer es seleccionarlo con el eje X, que es el rojo, y lo vamos a llevar hacia atrás, entonces lo vamos a mover hasta acá. Este es un asset supremamente gigante, entonces básicamente si me quiero acercar oprimo F o me quiero alejar, bueno, en este caso pues me acerca por lo que es gigantesco, entonces voy a irme voy a correrlo un poquito hacia acá, voy a mover hacia acá, es bastante grande, entonces voy a oprimir clic y si yo oprimo clic y oprimo la W se me va acercando lentamente dependiendo de la velocidad de la cámara. En esta parte de acá manejamos diferentes parámetros, digamos en este caso la velocidad camera speed está en 4, yo la puedo subir, la podría poner en 6, entonces ahora si me muevo se mueve más rápido, se mueve para acá. Como nos damos cuenta, esta es una montaña grandísima, entonces lo que podemos hacer es pues manipularla, podemos escalarla, entonces acá tenemos que rotar, escalar, W, E para rotar y R para escalar, entonces lo que podemos hacer es hacerla pequeña.
tenemos el snapping activado, entonces lo podemos desactivar. Este es el snapping to the grill, que sería el piso, o este es el snapping dependiendo de los grados. Entonces ahí podemos activarla, entonces podemos acercarnos más ahí. Entonces W la vamos a mover la vamos a correr como por acá, pan. Entonces ahí con Alt me muevo sobre el eje de la geometría. Entonces, chicos, acá pues ya sería ir jugando. Vamos a rotarla un poquito para acá. Entonces ahí ya, como vemos, este sería nuestro terreno. Tenemos un terreno grande y la montaña es bastante grande, o sea, es grandecita nuestra montaña. Entonces ahí simplemente nosotros tendríamos que ir acomodando las cosas dependiendo de lo que queramos. Entonces pueden ir desde acá, ustedes pueden ir moviéndola, rotándola. Voy a poner por acá más o menos así. Con Alt, si doy W, Alt, puedo copiar. Y esta es la ventaja que tenemos con los nanites, que como básicamente son geometrías que visualmente son livianas para nuestro computador, pues igualmente podemos copiarlas y moverlas sin ningún problema, no como lo que pasaría con Blender o otros programas de 3D, que esto sería pesado, porque básicamente esto es gigante, es gigantesco. Entonces voy a darla para allá, ir para atrás. Entonces ahí vamos viendo cómo vamos creando como el entorno. Ahora, ¿cómo sabemos que estos son nanites y no son geometrías normales? Pues básicamente acá en Lead podemos darle Lead y entonces vamos a la parte de Nanite Visualization, esta parte de acá, le podemos decir más y él nos va a mostrar. Bueno, está en verde, nos muestra así Nanite. Vamos a darle Overview y él nos está mostrando que son nanites, que pues ahí nos está diciendo. Ustedes pueden ir mirando ahí los triángulos, ahí ya ven los triángulos. Si yo me acerco, él va generando como la visualización. Si yo me acerco, va aumentándole triángulos para que la resolución se vea más cerca a la cámara. Si me alejo, los triángulos se agrandan. Entonces básicamente esos son los nanites. Es como una especie de visualización más optimizada. Entonces es una visualización más optimizada para que el computador, digamos, y para que el programa corra los juegos y los niveles de mejor manera, como que sería de mejor manera o de forma más óptima. Entonces acá ustedes van a ir acomodando dependiendo de lo que quieran. Bueno, chicos, listo, chicos, entonces yo ya puse mis montañas. Ustedes no tienen que hacerlo exactamente como yo lo hice, pero pues esto es como con propósitos educativos. Ahora lo que vamos a hacer es descargar los personajes que vamos a utilizar para nuestra cinemática. Entonces para eso vamos a ir al Epic Launcher, al Marketplace de Unreal Engine. Listo, chicos, entonces estamos acá otra vez en el Epic Launcher y vamos a ir a la parte que dice Marketplace, que es el mercado como de Unreal Engine. Dentro de acá vamos a poner Paragon. Vamos a utilizar uno de los personajes de Paragon. Ahí Paragon. Y el que van a utilizar es este de acá. El que vamos a utilizar es este de acá. Si ustedes quieren utilizar otro de los que aparecen acá, son gratis, totalmente gratis. Ya vienen rigueados, texturizados y traen como un set de animaciones. Entonces el que vamos a utilizar, digamos, para este tutorial que yo voy a utilizar es este de acá. Yo ya me dice que own it, o sea que ya lo tengo. Simplemente le dan clic ahí y le van a descargar. Después de que ustedes lo descarguen, él les va a decir agregar al. Entonces ustedes tienen que seleccionar el proyecto que tenemos ahorita en este momento, el con el que estamos trabajando. Entonces lo que vamos a hacer, agregar al, vamos acá y lo que vamos a hacer es a buscar nuestro proyecto, que básicamente sería este de acá. Lo seleccionamos y le decimos agregar al proyecto.
Entonces él va a empezar a agregarse al proyecto, va a empezar a mandar los personajes, las diferentes, por decir, armaduras o skins que tiene y las animaciones que también tiene. Y otro de los personajes que también vamos a utilizar es de esta colección de personajes de Paragon. Paragon es un juego, si no saben, de un juego pues ya viejito, por decir así. Vamos a utilizar estos Paragon Minions, que vamos a utilizar este dinosaurio. Entonces básicamente lo mismo, lo descargan y lo agregan al proyecto. Listo chicos, entonces acá dentro del Counter Browser ya tenemos nuestros personajes, tenemos Megascan y tenemos el Paragon Gadget, que básicamente es el personaje principal en Heroes Gadgets. Acá lo tenemos, y aparte tenemos Paragon Minions, tenemos diferentes personajes. Entonces una forma en la que podemos hacer un filtro, vamos acá a Content, vamos a ir acá y vamos a darle Skeleton Mesh y él nos va a mostrar todos los meshes que tiene, digamos que las carpetas contienen. Como les digo, eso se va creando una jerarquía de carpetas. Entonces hay diferentes personajes que pueden utilizar, que ustedes pueden mirar. Simplemente si ustedes quieren ver los personajes les dan doble clic, digamos en este caso Gadget, voy a abrirlo, que es el personaje principal que vamos a utilizar. Entonces acá la tenemos, ahí tenemos nuestro personaje principal, como podemos ver cómo está constituida. Entonces para cerrar esta pestaña acá con la ruedita del ratón le dan clic y ya. Entonces voy a arrastrar nuestro personaje principal acá, porque necesitamos tener como una base de la escala de cómo vamos sí, mejor dicho, tener algo de base para escalar las cosas, las piedras, las montañas. Entonces vamos a rotarla, se me lengua la traba, vamos a ponerlo por acá. Básicamente ese va a ser uno de nuestros personaje principal, y también vamos a utilizar el Boot Black. Entonces lo vamos a poner por acá, vamos a rotar también. Entonces estos dos son los personajes que vamos a utilizar. Voy a correrlo un poquito para acá, poner los puntos ahí. Entonces en el momento ya tenemos ahí como la base de nuestros personajes. ¿Qué puedo hacer? Voy a como a mover un poquito el sol. Bueno, la cámara la tengo muy rápida, voy a cambiar acá la cámara, la vamos a poner en 4, vamos a dejarla en 4, sí, así está mejor. Entonces vamos a mover el sol, acuérdense, con control L y el mouse vamos moviendo, ahí vamos dándole como la rotación al sol. Listo, en el momento entonces vamos a dejarla así. Entonces acá ya es dependiendo de lo que ustedes quieran, si ustedes quieren seguir lo mismo que yo hice, si quieren organizar las cosas como las organicé yo. Entonces por lo menos vamos a quitar Skeleton Mesh y vamos a poner Static Mesh, y nos van a aparecer las rocas que tenemos acá, digamos los Static Mesh que tenemos, incluyendo lo que traían, digamos, las colecciones que descargamos del market. Ustedes pueden utilizar eso también, pero básicamente vamos a utilizar, yo voy a utilizar las rocas, estas rocas que están acá. Si ustedes quieren ver esto más grande, van simplemente a Settings, Thumbnail Size y le ponen largo, Large, y ahí los pueden ir viendo más grandecitos. Listo chicos, entonces acá ya es nomás cuestión de crear la composición. Si escuchan de fondo un zumbido, es mi laptop que está dándole duro a los ventiladores, porque como les dije, Unreal Engine pues pide procesador, calienta el procesador y calienta en sí pues el motor de la laptop o las computadoras. Entonces vamos a empezar, entonces simplemente es arrastrar, vamos a ir arrastrando y vamos a ir creando como el camino sobre el que va a correr mi personaje persiguiendo al dinosaurio. Entonces vamos a ir acá. Entonces básicamente van copiando, escalando. Ya saben, ya les dije como con Alt
y mantienen seleccionado, pues copian. Una cosa que podemos hacer para no ver la cuadrícula del piso, para que no se nos vea la cuadrícula del piso en dado caso que lleguemos a poner el plano y se salga un poquito la cuadrícula del piso, es ponerle el mismo material de esta roca que estamos utilizando, digamos en este caso esta, al piso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Le damos clic derecho, vamos a buscar el material. Si vieron lo que hice, entonces básicamente está acá. Acá los tengo. Voy a ver acá atrás, acá me están para mostrarles otra vez. Digamos, yo quiero poner el material, se necesita ubicar la carpeta y necesito ubicar el material. Simplemente le dan clic derecho, entonces van acá donde dice Show in Folder View y él me lleva a donde está, a la carpeta donde está. Entonces acá tenemos el asset, que es este plano, y este es el material. Entonces voy a seleccionar el piso. Y lo que voy a hacer es acá en esta parte Landscape Material, voy a agarrar este material y lo voy a poner acá. Ahora nuestro piso tiene ese material. Está tildeado, pero no importa porque eso nos ayuda para disimular si en algún momento se nos va algún plano muy hacia abajo. Entonces ahí, chicos, eso es un tip que les doy. Vamos a volver acá, Static Mesh, y ahí seguimos. Listo, chicos, entonces ya básicamente creé mi ambiente, mi terreno es como una especie de cañón de terreno desértico. Entonces acá están las montañas, las alargué. Básicamente es acomodar, escalar y copiar y listo. No tiene tanta ciencia, no es complicado. Ya ustedes saben, acá están las herramientas de posicionar, rotar, escalar. Entonces ya les dije, pueden copiar, simplemente seleccionan, oprimen Alt, jalan y ya ahí lo copian. Lo mismo le pueden cambiar la escala, todo, la rotación. Y como tenemos Nanai, podemos volvernos un poquito locos poniendo cositas por todo lado, y pues igual el computador nos va a andar bien. Entonces básicamente ahora vamos a pasar a la parte de la animación. Vamos a crear ya la cinemática. Ups, se me escaló esto acá. Vamos a empezar a crear. Básicamente nuestro personaje va a perseguir el dinosaurio por todo este camino. Entonces nuestro dinosaurio va a salir de por acá, no sé si de por acá de pronto o de por acá. Entonces como tenemos Lumen activado, estoy con Lumen, la autoexposición llega y se regula. No sé si alcanzan a ver ahí, mire, acá está oscuro. Si yo me meto acá, él empieza como a aclararse. Bueno, me metí fue dentro de la roca, pero básicamente tenemos el Lumen, que es una autoexposición automática. Entonces ahí no sé si se dieron cuenta que ahí se veía oscuro. Allá se ve oscuro. Si yo me pongo más hacia acá, se empieza a aclarar automáticamente. Entonces lo que podemos hacer para que la exposición no nos moleste a la hora de animar y de grabar es crearle un processing volume, una especie de un truquito que se puede hacer con processing volume. Entonces vamos a mirar eso ahorita. Pero entonces básicamente lo que tenemos que hacer ahora es crear, pues para nuestra cinemática tenemos que crear un sequencer. Entonces add level sequencer, que es este de acá, para poder empezar a importar nuestros dos personajes y poder animarlos. Entonces vamos a ir acá y vamos a decir add level sequencer, y acá él nos va a abrir, nos va a decir dónde lo vamos a guardar. Pues entonces voy a entrar a cinemática y lo voy a poner ahí, le voy a dar save y él automáticamente ya no lo creó, nos creó el sequencer ahí. Básicamente ese es el sequencer. Esto es lo que necesitamos para crear la cinemática, para crear nuestra cinemática. Entonces la vamos a poner acá. Entonces acá está el control browser y el sequencer lo vamos a tener ahí al ladito. Y acá lo tenemos, ustedes lo pueden renombrar, le pueden cambiar el nombre como ustedes quieran. Ahí le dan clic derecho y ahí dice rename. Entonces, listo, entonces ya lo tenemos ahí. Ahí básicamente es donde vamos a arrastrar todo y vamos a empezar a animar, para poder animar, y de esa forma vamos a crearle las animaciones a nuestro personaje. Entonces vamos a empezar acá. Entonces
voy a seleccionar mi personaje que está acá, que es Gadget. Entonces lo voy a coger y lo voy a arrastrar. Lo voy a arrastrar y él automáticamente ya llega y me lo posiciona acá y me muestra unos parámetros. Esto básicamente es una línea del tiempo donde vamos a crear la animación. Viene a 30 fotogramas, yo la puedo cambiar, la voy a poner a 24. Vamos a dejarla a 24 fotogramas. Esta es la cantidad de fotogramas que por el momento nos está mostrando. Entonces acá ustedes, si quieren, le pueden poner más fotogramas. Pongámosle unos 200 fotogramas. Y básicamente lo que tenemos que hacer es abrir más y podemos correr acá, que este es como el límite que tenemos para la animación. Entonces está nuestro personaje ahí. Y en cuanto al personaje, bueno, vamos a ir acá. Vamos a ir a Content, ahora vamos a poner Skeleton Message. Digamos, en este caso nosotros tenemos Gadget, que es el personaje principal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar las animaciones que este personaje trae. Entonces vamos a darle clic derecho, así como hicimos con lo de la roca, y vamos a ir a Showing Folder View. Entonces acá nos está diciendo Gadget pertenece a esta carpeta. Acá están los meshes, lo que es pues el esqueleto y todo eso, que no vamos a entrar en detalles en este momento en eso, y vamos a ir a las animaciones. Entonces estas son las animaciones que maneja ese personaje. Entonces básicamente, si ustedes quieren ver las animaciones, ustedes simplemente lo que le hacen es doble clic y les va a abrir las animaciones. Miren. Ahí estamos mostrando las animaciones, las cerramos con la ruedita del ratón en la mitad. Entonces ahí tiene varias animaciones. Entonces vamos a empezar a ponerle animaciones a nuestro personaje. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, yo ya tengo algunas animaciones seleccionadas, digamos, para que corra. Ahí está corriendo, llega y para. Ya. Entonces ustedes van a ir buscando. Ahí empieza a correr y para. Ustedes pueden ir explorando y mirando. Entonces, digamos, esta es la animación que podríamos utilizar. War Start. Acá hay varias, ustedes pueden ir ahí mirando. Y lo que podemos es acá, por lo menos yo quiero buscar una que sea de correr, Run. Entonces podemos escribir acá en Search Animation, Run. Y acá nos aparece, digamos, tenemos esta acá, que es como las que están con la etiqueta de Run. Entonces esta es la que necesitamos, Run Forward. Esta es la que vamos a utilizar. Acá hay otras que ustedes pueden ver, mire. Está esa Run Direction, Run Backward. Entonces vamos a utilizar, por el momento vamos a utilizar esta acá, Forward, que va a ir corriendo, o tal vez vamos a utilizar esta también, la podríamos utilizar. Entonces tener en cuenta eso. Entonces vamos a pasar al sequencer acá, y acá donde dice Gadget vamos a ir a animación, vamos a darle clic acá y entonces vamos a poner Run y ahí nos van a aparecer. Entonces ahí nos van a decir, digamos, Run Forward. Entonces si nos damos cuenta, seleccionamos acá nuestro personaje, vamos a ver nuestro personaje acá, vamos a activar el Snap to the Grill. Acá también vamos, también lo vamos a activar, Snap to the Objects. Y si le damos play, sigamos acá, le damos play, vemos que él está corriendo, ella está corriendo y ahí para. Nosotros podemos alargar esto porque son animaciones en loop. Entonces vamos a correr esto para acá y vamos a ir acá. Snapping, está el snapping para que se peguen, está el auto keyframe. Ahorita si quieren animar, para animar podemos animar con auto keyframe, pero básicamente ella va a empezar así, va a ir corriendo. Ahora, ¿qué pasa? Pues la cuestión es que está corriendo en el lugar, pero nosotros vamos a crearle una animación yendo desde atrás, persiguiendo el dinosaurio. Entonces en el caso del dinosaurio también lo vamos a seleccionar y vamos a buscar acá en el outliner y lo vamos a arrastrar dentro del sequencer. Entonces ya tenemos ahí el dinosaurio. Entonces tenemos Book Black, que es este de acá, y lo mismo, el dinosaurio, vamos a ir a animación, vamos a darle clic y vamos a buscar una que sea Run.
Entonces ahí dice forward, backward, left. Entonces vamos a ponerle forward, que sería esa de acá. Entonces lo vamos a correr para acá. Ahora si yo le doy play acá, yo puedo ver a los dos corriendo. Entonces el dinosaurio lo mismo, la animación podemos alargarla hasta este punto. Entonces ahí más o menos así. Entonces ahí lo que yo puedo empezar a hacer es animar la posición del personaje. El personaje tiene una animación establecida, pero su posición yo la puedo animar. Entonces lo que yo voy a hacer es me voy a ir hasta atrás. Nuestro personaje, entonces el dinosaurio, va a empezar desde acá. Entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que los pies toquen el piso. Entonces, en este caso estamos ahí, para que estén tocando el piso, y lo que vamos a hacer es empezar a animar la posición. Entonces vamos a ponerlo más o menos desde por acá, y acá en transformation, sí, la locación. Entonces le vamos a dar clic, vamos a poner clic, y acá le vamos a dar clic derecho y vamos a ponerlo en linear. Entonces va a salir desde ahí, y lo que vamos a ir es hacia el final. Pues acá ustedes pueden ir hacia el final, pueden activar el auto keyframe si quieren. Vamos hasta acá, hasta el final, en este caso ahí más o menos, y vamos a poner la posición final, que sería hacia adelante. Y acá lo que hacemos es ponerle otro keyframe. Entonces ahí básicamente ya nos marca nuestra animación. Entonces si yo le doy play, ahí podemos dar, digamos, nos devolvemos acá, le doy play y ahí podemos ver a nuestro dinosaurio caminando, corriendo, digo. Ahí como lo vemos, tan. Entonces ahí podemos ir modificando nuestra animación, dependiendo de lo que necesitemos modificar, dependiendo de si el personaje está bien ubicado. Entonces me voy a correr para acá, voy a ubicar en un ángulo mejor como para ver el recorrido que está generando mi personaje. Digamos, en este caso va ahí mi personaje, entonces voy a volverme acá, voy a darle play. Ahí podemos darnos cuenta, listo, y termina ahí. Si yo quiero cambiar la rotación, o la puedo cambiar, ustedes la pueden cambiar normalmente. Digamos, si nuestro personaje va por lo menos por acá, ustedes quieren cambiarle algo ahí, en este caso por lo menos acá, que está como muy cerca de esa roca, creo que sí está cerca, ¿no? No, ahí está bien, está perfectamente. Entonces ahí ya tendríamos, y básicamente ese sería como se anima un personaje dentro del sequencer. Voy a correr esta animación, la voy a correr un poquito para acá, se la voy a estirar un poco más, voy a bajar acá o sea, que empiece así. Si ustedes quieren, acá están las curvas, ustedes pueden manejar las curvas del personaje. Ustedes ahí está, digamos, la animación como va. Saben manejar curvas, selectores de curvas. Y lo mismo, entonces en mi caso el dinosaurio va de primeras. Y ahí le seguiría nuestro personaje, saldría corriendo después. Entonces el dinosaurio va corriendo de primeras. Y ahora vamos a animar a nuestro gadget. Entonces buscamos nuestro personaje, lo seleccionamos dentro de la escena. Entonces lo tenemos acá seleccionado. Vamos a corrernos hacia acá atrás, más o menos por acá. Bueno, vamos a darle, digamos, que la ubicación que necesitamos dentro de nuestra escena, primero que todo. Entonces está acá, voy a ir hacia acá, sí. Y lo único que vamos a hacer es empezar a correr. Ustedes pueden seleccionar la herramienta de mover, el pivot, oprimir Shift y él les va a mover la cámara y el personaje a la vez. Va a ser una especie de paneo con lo que están moviendo.
Lo vamos a poner desde por acá, algo así. Entonces lo principal es que primero va a empezar nuestro dinosaurio a correr y después nuestro personaje. Bueno, este por lo menos yo lo voy a mover un poquito para acá. Listo, ahora lo voy a rotar, voy a hacer una rotación, una pequeña rotación, algo más o menos por aquí. Voy a correrlo. Importante, chicos, tenemos que mirar que se encuentra. Mire, por lo menos este tiene los pies metidos dentro de la tierra, entonces tenemos que asegurarnos de que esté tocando el piso. Entonces en este caso el snapping no me está funcionando de la forma que yo necesito. Si ven, se mete mucho, entonces lo que pueden hacer acá es cambiar esto de 10 a 1. Snapping to the grid. Y ahí ya se les acomoda mejor, digamos algo así. Igual los pies no se van a ver, pero sí es preferible tratar de que quede pegado al suelo o sobre la superficie donde está. Entonces él ya va a perseguir nuestro dinosaurio. Bueno, vamos acá, esta calle, transformación. Entonces le vamos a dar acá, abrimos acá y vamos a darle en locación. Para marcar la locación, esta animación vamos a llevarla un poquito hacia acá atrás. Bueno, vamos a seleccionar que es la animación de correr. Vamos a correr un poquito para acá. Bueno, en este momento voy a quitar esto para que no se me pegue siempre a todo. Extendemos la línea del tiempo. Acá seleccionamos y agrandamos, listo. Entonces, chicos, ahí ya saben, empieza a correr, o sea, nuestro personaje empieza a correr y simplemente vamos a, bueno, este lo voy a coger derecho, lineal. Vamos a animar la posición, ya la tenemos ahí. Entonces en nuestro caso el dinosaurio empieza de primeras, digamos Buffalo Black empieza de primeras a correr, pero digamos en mi caso yo quiero que este vaya detrás, por lo menos desde por acá. Más o menos desde ahí. Bueno, si ustedes quieren, ustedes pueden modificar esta, hacerla más pequeña, es algo así más o menos por aquí, sí. Entonces desde ahí, entonces empieza ahí y después ya el dinosaurio le lleva cierta ventaja y simplemente pues sería llevarla hasta el final de la línea del tiempo donde queremos marcar, más o menos. Vemos por acá, vamos a moverla. Por acá. Listo, entonces acá tenemos nuestro keyframe, simplemente clic derecho, lineal, y ya lo que vamos a ver es cómo nos generó la animación. Entonces básicamente vamos a seguir a nuestro personaje, acomodarnos de una forma que se vea, digamos, el recorrido que hace. Ahí vemos la línea de recorrido, entonces si hay que modificar algo pues se modifica dependiendo de la línea que nos generó. Otra cosa que se me había olvidado decirle, chicos, con este botoncito de acá cambiamos la transformación del gizmo a global y a la transformación sobre el objeto. Entonces ¿dónde está mi personaje? Bueno, acá está. Entonces, como podemos ver, al darle play ahí, ella va corriendo, pero se nos mete dentro de unas piedras. Entonces ahí para. Entonces acá tenemos que modificarle ciertas cosas. Por lo menos miren, ahí el gizmo está de esta forma. Si yo le doy clic acá, él cambia. O sea, nos podemos dar cuenta de eso. Entonces en este caso, por lo menos en esta parte de acá, ella tendría que moverse hacia acá. Pues vamos a darle ahí y vamos a ir modificando. Entonces locación,
y ahí podemos empezar a darle rotación. Entonces bueno, acá le vamos a dar rotación, le vamos a dar clic y ahí ya nos crea una curva. Tenemos que ir mirando esa parte, entonces acá y empieza desde ahí, ¿no? Entonces acá empieza con estar caminando allá podríamos empezar a mirarla desde otro ángulo. Ir viendo cómo se va comportando. Entonces vamos a seguirla. Acá. Y ahí para. Entonces bueno, como acá en esta parte para, entonces acá yo necesitaría llegar hasta acá. Vamos a coger acá nuestra animación del loop y la vamos a arrastrar hasta acá nomás. Listo, y ahora lo que vamos a hacer es empezar a crear cámaras, empezar a animar cámaras, a crear cámaras. Bueno, entonces nuestro personaje llega hasta ahí, entonces nos vamos a devolver hasta donde está nuestro personaje principal, que sería pues en este caso nuestra cyborg o robot. Voy a acomodar más o menos como por acá, algo así. Vamos a ponerlo por acá así. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es podemos crear las cámaras desde acá, o lo podemos crear en esta parte. Vamos acá, vamos a ir a Cinematic y podemos crear cámara, Cine Camera Actor. Entonces le damos clic y él automáticamente llega y se nos pone en esta parte de acá. Lo que podemos hacer es coger la cámara y bueno, vamos a minimizar un momento acá. Vamos a minimizar esto para abrir espacio y vamos a arrastrar nuestra cámara para acá. Listo. Entonces ahora nuestra cámara está ahí. Vamos a buscar a nuestra personaje. Entonces está acá. Y acá tenemos unos parámetros de nuestra cámara. Entonces los podemos mirar acá. Si tenemos seleccionada la cámara, ustedes pueden renombrar la cámara. Si quieren la renombran. Bueno, acá la renombran, digamos, primera cámara, la primera cámara, la tenemos ahí. Y acá tenemos los parámetros de la cámara. Entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos a dejarlo en Universal Zoom, porque vamos a manejar el zoom desde acá. Y este de acá lo vamos a pasar a 16:9 DSLR. Entonces acá lo que vamos a hacer es, primero vamos a acercarnos por acá, a correr nuestra cámara así, y acá dentro de los parámetros de nuestra cámara, bueno, voy a cerrar esto, se me abrió acá, podemos empezar a jugar con el focal length. Entonces podemos acercarlo, abrirlo para que se vea más, digamos, lo podemos dejar que no maneje tanta perspectiva, 940 más o menos así. Igual los parámetros que nos aparecen acá en la cámara están acá, como les dije, el Universal Zoom. Si le cambiamos el zoom acá, no lo vamos a poder modificar desde acá, el focal length. ¿Qué otra cosa? El Focus Method está en manual, ustedes pueden pasarlo a Tracking, Disable, o pueden seleccionar un objeto. Desde acá podemos cambiarle el focus, entonces digamos, la podemos poner ahí. Es lo mismo de acá, ustedes pueden cambiárselo desde acá, lo pueden modificar. La apertura la pueden poner más pequeña para crear como ese efecto buque. Entonces, vamos a más o menos algo acá. Ustedes pueden como acomodar la cámara como ustedes quieran. La podemos acomodar desde acá, le dan el ángulo que ustedes quieran. Ya acá es a gusto de
cada uno. Entonces ahí así. Y ya pues en la parte de transformación lo que haríamos nosotros es empezar a ya animar nuestra cámara, o sea, desde el momento en que va a empezar. Entonces por lo menos acá bajamos acá esta parte y podemos, si queremos, podemos activar el auto keyframe para que nos cree un keyframe ahí. Entonces le vamos a dar en la pues en este caso locación, vamos a dar un clic para crear un auto keyframe. Lo que les digo, chicos, ustedes pueden ir jugando con los parámetros que tiene la cámara acá, la ubicación y la colocación de la cámara, ya ustedes van jugando. Y otra cosa que podemos hacer es jugar con los efectos de lente que tiene la cámara. Digamos, vamos bajando por acá, por lo menos acá en lens, entonces podemos darle el bloom. El bloom lo podemos activar acá, estándar lo podemos dejar estándar, o el convolution, y entonces acá ustedes pues le aumentan o le disminuyen, le pueden poner el threshold para, dependiendo de lo que quieran. También lo que podemos hacer acá es el chromatic aberration. Entonces le dan la intensidad y este básicamente nos crea este efecto. Entonces lo vamos a poner acá. Si le ponemos el start offset, él nos va a marcar más los bordes. Si lo alcanzan a ver ahí. Entonces sería algo así. Y acá en este punto entonces ya podemos empezar a animar nuestra cámara. Entonces, como la tengo en auto keyframe, o sea, podemos ir asegurándonos de animar ya todo el recorrido que genera nuestro personaje. Asegúrense de que también se les cree el keyframe en la rotación, porque ahorita vamos a rotarla. Entonces ya este es un proceso más manual, pues que lleva tiempo. Entonces voy a poner el video en velocidad rápida para no grabar todo el proceso. Ahí van a poder ver lo que hice, pero pues no para grabar paso por paso, y ya ustedes ahí en sus casas lo hacen con más tiempito y con más calma. Otra cosa que se me olvidó decirle: para entrar a la cámara y salir de la cámara, básicamente nos paramos acá, le damos clic, salimos de la cámara, le damos clic a la cámara y entramos. ¿Listo? Listo, ya terminamos. Entonces lo que podemos hacer es entrar a ver lo que está viendo la cámara. Si ustedes seleccionan la cámara, les va a aparecer este visor acá de lo que está viendo la cámara. Así fue como yo lo animé. Si se estaban preguntando, simplemente lo seleccionan. Si ustedes seleccionan otra cosa más, se va a desaparecer. Pero si ustedes buscan la cámara, él automáticamente va a mostrar este visor. Entonces va a ir acomodando una previsualización de lo que se está viendo. Bueno, vamos a entrar a la cámara. Entonces vamos a ver lo que logramos. Entonces empieza acá. Igual ahorita vamos a tomar los shots de cada cámara y vamos a ir viendo lo que queremos. Entonces acá ya, como tenemos el auto keyframe activado, podemos ir jugando con los parámetros, digamos, de rotación de la cámara. Entonces, si yo veo que hubo algún pedazo que se rotó mal o que quisiera, digamos, acá en esta parte, lo que yo puedo hacer es acá me devuelvo y voy a rotar un poquito. Entonces allá se me queda el keyframe. Entonces tengo que ir teniendo cuidado con la rotación de la cámara. Entonces empieza acá, Ustedes ya van cuadrando ahí. Para acá, entonces lo ponemos acá. Igual podemos jugar con la locación. Y así sucesivamente. Ustedes pueden copiar cámaras, crearlas ahí. Entonces
Así es como se animan las cámaras. Ustedes pueden ir mirando, digamos que el focal length esté adecuando a lo que ustedes necesitan, que no hayan problemas. Digamos hasta ahí. Tin. Ahorita vamos a mezclar otra animación con esta animación para crear la animación personal del personaje, para crear la animación final del personaje. Y acá ya lo que hacemos es crear el dinosaurio. Al dinosaurio también le voy a crear una animación así con otra cámara y vamos a alternar las vistas. Bueno, entonces esa parte pues la voy a poner ahí, pero la voy a poner en velocidad alta para no tomar tanto tiempo, y ya pues ustedes ahí deciden cómo hacer sus encuadres de cámara. Ya básicamente saben cómo manejar las cámaras y cómo crearlas. Entonces básicamente acá lo que yo puedo hacer es coger la misma cámara y la podría copiar, entonces para mantener los mismos parámetros. Entonces salgo de la vista de la cámara, busco mi cámara que acá está, y lo que hago es con Alt la selecciono y la copio, y entonces esta ya sería la otra cámara. Ahí simplemente la renombro, y lo que voy a hacer acá es pues básicamente la tengo que arrastrar acá. Si esta cámara tiene los mismos parámetros de animación que tenía la otra, lo único que yo voy a hacer es simplemente borrárselos y listo. Entonces voy a quitar el auto keyframe para ver lo que está viendo la segunda cámara. No, la segunda cámara no tiene nada, entonces ahí simplemente la voy a acomodar y voy a grabar mi dinosaurio. Listo chicos, y así básicamente fue como quedó mi cámara con mi dinosaurio. Entonces ahí podemos ver, ahí vemos la animación como quedó. Entonces ustedes pueden hacerla como ustedes quieran, pueden editar la otra cámara para que se vea mejor. Básicamente este es el corte que yo hice con la cámara del dinosaurio. Listo chicos, entonces ya tenemos nuestras dos cámaras, tenemos tanto la cámara como la del dinosaurio. Ups, perdón, se me fue este acá. Tanto la cámara como el dinosaurio. También tenemos la primera cámara, que tenemos a nuestra cazadora. Básicamente ahí tenemos la cámara, ustedes pueden arreglarla y acomodarla como quieran. Ahora lo que vamos a hacer es a mezclar más animaciones. Voy a ponerle más animaciones acá a ella, porque básicamente pues ella llega y le dispara al dinosaurio, y después llega y hace como un movimiento. Entonces lo que vamos es a juntarle más animaciones. ¿Cómo le adjuntamos más animaciones? Es muy sencillo chicos. Vamos a cerrar esto acá de transformar. Y acá donde dice animación vamos a darle más. Y yo ya he buscado unas animaciones, ya las había mirado. Entonces vamos a ponerle el que pare. Ustedes pueden ponerle Job BW Stop. Entonces le vamos a poner ahí tan. Y él llega y nos va a meter la animación ahí. Entonces, permítanme que se me ocultó acá. Entonces está acá básicamente. Entonces lo que podemos hacer es agrandar acá esto. Vamos a ponerle 300. Vamos a extender la línea acá del tiempo. Vamos a corrernos para acá. Básicamente vamos a utilizar apenas un poquito de esta animación. Entonces vamos a ponerla acá. Y vamos a mezclarla con el último fotograma. Entonces la ponemos sobre la misma línea del tiempo y ellos automáticamente llegan y se mezclan. Entonces vamos a correr acá para que ustedes vean. Entonces llega nuestro personaje Teen y para acá. Pero entonces ahí tenemos que calcular para que pare bien, digamos, si no se vea como tan golpeado. Entonces ahí es como de cálculo. Vamos mirando. Ustedes miran ahí, ella llega y para. Van calculando y van mirando que no se vaya a pasar.
van calculando que el movimiento y la transición sean fluidos. Mira, por lo menos ahí, ese ya me dio. Dependiendo, lo van corriendo de a poquito si van mirando. Si ya va corriendo, y pum, llega y para ahí. Y después de que para, voy a ponerle otra animación que sería que llegue y como que le dispare. Entonces, lo mismo, repetimos lo mismo. Entonces, gadget, vamos acá a esta parte. Bueno, acuérdense de ir salvando, vamos salvando. Animation. Entonces, ese es fire. Y este sería slow, fire slow. Entonces, lo vamos a buscar acá. Que sería este de acá, pum, llega y dispara, pum. Entonces este lo vamos a poner por acá. Y ahí dispara, para y pum, dispara. Y después de que dispara, bueno, este lo vamos a correr un poquito para acá. O sea, después de que dispara, llega y hace llega y como que descansa, hace como un chill out, como se relaja. Entonces vamos a darle otra animación, o sea, ponerle chill. Entonces el chill out llega y lo ponemos acá. Y ahí dispara. Y hace así. Entonces ahí básicamente esto es lo que va a hacer nuestro personaje. Ustedes pueden, bueno, ahí hubo un error, eso ahorita lo arreglamos. Dispara. Pues básicamente acá dispara. Ustedes pueden ponerle otro si quieren. Pueden mirar como la biblioteca de animaciones que tiene, pero básicamente así se mezclan las animaciones. Acá tenemos que mirar, llega y frena. Lo que podemos hacer es acá, ya es acá ustedes cuestión de acomodar. Listo chicos, entonces yo le daría otras animaciones y modifiqué mi cámara también, le agregué otra como rotación de animación a la cámara. Entonces básicamente mi primer cámara quedó así, va corriendo, llega y frena, dispara y coge el dron y descansa, termina ahí, básicamente ahí va a terminar. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a combinar las cámaras primero que todo. Entonces para combinar las cámaras básicamente lo que tenemos que hacer es irnos acá arriba donde dice Camera Cuts y tenemos que empezar a adherir en la parte de Camera Cuts lo que la cámara como nosotros la queramos. Entonces lo primero que vamos a hacer es acá en este más cámara, entonces vamos a poner segunda cámara. Vamos a empezar con la segunda cámara. Entonces la segunda cámara, entonces le voy a dar clic ahí y ahí básicamente empezaría ahí nuestro dinosaurio a correr, ahí más o menos. Vamos viendo como las vistas están. Y acá en este punto pues lo que podemos ir es ir a mirar nuestra cámara, nuestra primer cámara. ¿Dónde iría? Sí, vamos, ahí podemos ir. Entonces acá en la parte de arriba entramos. Ya ustedes van mirando ahí, vamos a poner acá primera cámara, perdón. Entonces acá vamos así, tan. Ya iría el corte de ella persiguiendo el dinosaurio. Si ustedes quieren correr esto o alargarlo más, ustedes pueden ir acá corriendo y va corriendo. Entonces acá yo le pondría otra vez la segunda cámara
acá tan. A ella pasa acá. Y en este punto ya iría la primera cámara. Es algo muy sencillo, chicos, es nomás interponer las cámaras. Y ahí pum, ella dispara, ya ahí se nos termina la animación. Entonces es algo muy simple. Ustedes pueden poner la cantidad de cámaras que quieran. Bueno, chicos, entonces ya casi para finalizar, entonces lo que nos falta por hacer, bueno, vamos a controlar la exposición si la quieren controlar y también adherirle un efecto cuando nuestro personaje dispara. Acá, pum, cuando dispara, como un efecto, como si disparara un láser. Entonces para eso lo que necesitamos es tener en cuenta la animación, que es Fire. Vamos acá, ¿se acuerdan dónde están animaciones? Busquen dónde están lo de las animaciones. Ahí tienen que buscar. Entonces la que habíamos seleccionado era Fire Slow. Yo creo que es esta. Sí, es esa. Entonces básicamente vamos a parar acá. Esto lo vamos a devolver por acá. Donde dispara, pum. Ahí, ya, pum. Ahí básicamente desde el principio. Y acá lo que vamos a hacer acá sobre este Notify, ahí donde dice, vamos a darle clic derecho Add Notify y acá vamos a darle Play Particulate Effect. Entonces le vamos a dar clic. Ahora vamos a seleccionar este Play Particulate Effect. Vamos a buscar acá dentro de estos, ustedes pueden experimentar y pueden ir ahí mirando, buscando, o sea, jugando con eso, pero básicamente son efectos. Entonces vamos a buscar entonces acá vemos este, ¿sí lo ven? Entonces lo que podemos hacer acá, esto sí ya es manual y por decir así a ojo, es cambiarle tanto el tamaño, le podemos poner 2 en todos y cambiarle la posición que salga del brazo cuando dispara. Entonces esto acá, vamos a ir acá, el nombre es Primary Sub Muzzle. Entonces pum, pum, y ahí lo que hacemos es cambiarle la locación. Bueno, listo, chicos, después de modificar la rotación y la posición quedó así. Entonces acá pueden darse cuenta, digamos, la locación como quedó, menos 30, 55, 160. Y la rotación yo nomás le moví en Z. La escala está de 1, ustedes pueden dejarle los mismos parámetros si quieren. Y pues básicamente así es que nos va a quedar, nos quedó. Ahí sale el disparo, ¡pam! Y acá lo que tenemos que hacer para que se aplique a la animación es simplemente salvarla. Bueno, la vamos a tener ahí en cuenta porque si tenemos que modificarle de pronto cuando dispara, ¡pum! Aunque no creo, pero bueno, vamos a cerrar acá y vamos a mirar a ver. Entonces ahí lo que hacemos es volver a nuestro sequencer. Vamos a mirar. Ahí nos salió el disparo. Entonces acá lo que podemos hacer es volver a cargar la misma animación. Entonces tenemos que volver a bajar acá. Y chicos, bueno, yo acá me acabo de dar cuenta que cometí un error porque yo seleccioné la animación que no era. Esta es LMB Fire a Slow B1 y a la que yo le puse el rayo fue a la C. Vamos a coger la vamos a borrar y vamos a volver a poner ahí la animación. Entonces ahora sí acá vamos a poner LMB. Acá está la B. C que sería esta. CB1 sería esta la slow. Entonces básicamente esta creo que es, si no entonces tienen que ir a chequear y mirar que sea esa la que es slow B1, que sería esta. Sí,
Slow V1. Acá volvemos al sequencer. Slow V1. Vamos a subirla acá arriba. Y tienen que esperar igual que en Unreal Engine cargue el efecto. Entonces, ahí ven. Allá lo tenemos. Entonces acá ya nos está mandando 2 porque alcanza a disparar como 2 veces. Entonces lo vamos a acomodar por acá. Listo. Así de sencillo. Tienen que tener en cuenta que estén aplicándole a la que es. Listo, chicos, entonces esta es la parte ya vamos a la parte ya casi final. Ahora lo que tendríamos que hacer, esto es opcional, pero igual pues se podría hacer. Bueno, en cuanto a las cámaras, ustedes pueden ya ajustarle los efectos. Ya miramos que era, digamos, el bloom. Pueden jugar con el bloom, con la aberración cromática. Ya saben, ahí ya les dije el bloom. ¿Qué más pueden hacer? Lens flare, pueden ponerle los lens flare, que es el efecto del sol sobre como los lentes, como la cámara está mirando. Entonces acá pues no se nota muy bien, pero vamos a primera cámara, está dentro de la cámara, sí, vamos a ponerlo por acá. Vamos a devolver, mire. No sé si alcanzan a ver ese brillito por ahí. Y vamos acá, ahí se alcanzan a ver. Entonces los lens flare, le podemos subir la intensidad o se la podemos bajar. Entonces ahí ya le tenía 1.6. Eso le pueden hacer a las dos cámaras o le pueden poner uno para que sea un efecto no tan fuerte, pero pues se vea un poco más real. Entonces seguir salvando. Y ahora pues si ustedes ven que la exposición de su escena está normal, que pues no necesitan cambiarle la exposición, pero eso es algo opcional ya antes de crear como el render final. Para controlar mejor la exposición, lo que podemos hacer es utilizar un Post Processing Volume. Entonces lo que vamos a hacer acá en este momento es coger y salirnos de la cámara. Estamos en nuestra cámara, vamos a salirnos acá. Lo que vamos a hacer, bueno, vamos a bajar esto por acá. Vamos a pasar acá al Content Browser y vamos a ir acá al contenido. Vamos a dejarlo así. Y lo que vamos a hacer es ir a esta parte de acá, donde más, y vamos a ir a Visual Effects y vamos a seleccionar Post Processing Volume. Entonces ahí no lo creó. Vamos a ir a acercarnos. Ahorita no se me ve nada porque al oprimir G escondemos todo lo que son las por decir así, el Post Processing Volume, las luces, todo eso entonces no se notan. Entonces básicamente es este cuadrito. Este cuadrito es el que nos puede controlar la exposición. Y lo que tenemos que, bueno, teniéndolo seleccionado, lo que tenemos que buscar acá es la parte donde dice Infinite. Acá, Infinite Extend. ¿Qué quiere decir esto? Que los cambios que hagamos en cuanto a la exposición van a ser infinitos en todo el nivel. Si yo no lo cliqueo acá, él básicamente solo va, la exposición que vamos a darle, solo se va a ver reflejada dentro del cubo. Entonces en este caso yo quiero en todo el nivel. Entonces voy a darle clic acá. Y ahora lo que vamos a hacer es manejarle la exposición. Entonces vamos a Exposure, bueno, acá, y la vamos a activar. La pasamos, debe estar en Auto Exposure, la podemos pasar a manual y activamos acá la exposición, Exposure Composition. Entonces ahora acá podemos manejar la exposición nosotros, podemos poner 10, si lo vemos muy oscuro. Van a ir al sequencer y van a entrar a la cámara para ir viendo cómo se está yendo. Entonces digamos en la cámara es diferente porque las cámaras captan la exposición diferente. Entonces digamos está muy alta, la pueden poner en 9. Ustedes pueden ir mirando ahí, dependiendo, 9.5. Ustedes pueden ir jugando. Si ven que la exposición está muy brillante y quieren cambiarla o algo, entonces ahí. Básicamente lo del AG nos limpia la escena, nos quita geometrías que no son parte de la escena en sí, que no van a quedar en render. Eso era lo que me refería con oprimiendo la G. Entonces por lo menos acá, si ustedes llegan a quitar esto, pues y quitan acá
él automáticamente Lumen va a crear la exposición que tengamos en el momento dependiendo de la iluminación que tenemos. Listo, chicos, entonces es un dato ahí que les dejo, digamos, por si quieren hacer otro tipo de escenas y quieren controlar mejor la exposición, ya saben, pues entonces lo activamos acá, activamos 9.5, bueno, cuando yo tengo 9.5 ustedes le pueden poner 9.8, ser un poquito más brillante. Igual, digamos, si ustedes quieren, voy a esconder acá la niebla. Acuérdense que nosotros habíamos creado una niebla acá, entonces ahí ustedes también pueden jugar con la niebla. La densidad de la niebla está en 0.2, ustedes le pueden subir más o le pueden bajar más, ahí ustedes van jugando con eso. La altura, si la suben se baja, si la bajan se sube. Ustedes pueden ir ahí jugando con esos parámetros o el start distance. Ustedes pueden determinar la distancia a cuando empieza y cuando termina. Ustedes pueden ir jugando ahí con eso. Ustedes van mirando dependiendo digamos, del efecto que ustedes quieren crearle. Acá, como nos damos cuenta ahí, el Processing Volume está activado, está lo mismo. El Post Processing Volume tiene otros efectos, ustedes pueden mirarlo ahí. Esto está acá manual, vamos a quitársela por el momento. Y acá Lumen hace su aparición. Entonces, chicos, básicamente pues ese es el tutorial. Ahora vamos a pasar a la parte de render. Bueno, chicos, ya pasamos a la parte final de este curso para crear cinemáticas, y es la parte del render. Bueno, ya tenemos nuestra cinemática, ya creamos nuestra cámara, ya creamos nuestra escena y todo. Ahora, para renderizar nuestra cinemática, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo tenemos que activar algunos plugins. Entonces vamos a ir acá a Settings y vamos a ir acá donde dice Plugins. Entonces acá ustedes van a poner Movie y acá tienen que activar estos dos plugins. Tienen que activar Movie Render Queue y este otro, Movie Render Additional Render Passes. Entonces vamos a activar estos dos. Entonces de pronto les salga esto, le dicen que yes. Después de que ustedes activen esos dos plugins, tienen que reiniciar Unreal Engine. Él le va a pedir que reinicien. You must restart Unreal Engine Editor for changes to take effect. So tienen que reiniciarlo sí o sí para que les funcione. Entonces lo vamos a reiniciar. Tienen que salvar. Después de que lo reinicien les va a aparecer así. No se asusten, acuérdense. Este es como la vista que trae por default. O sea, entonces lo que tienen que hacer es irse a mapas. Acuérdense que nosotros creamos nuestro mapa. Entonces se llama cinemática. Ustedes pueden crear la cantidad de mapas que quieran ahí. Entonces dentro de cinemática tenemos nuestra Lever Sequence. Entonces acá tenemos nuestro sequencer, acuérdense. Acá está el sequencer de lo que creamos. Y básicamente podemos entrar otra vez a la vista. Yo activé el Post Processing Volume, acuérdense, yo lo había activado, lo puse en la exposición, se lo dejé a 10. Ahora lo que vamos a hacer es ir acá a Window, vamos a Window. En esta parte vamos a cinemáticas y acá nos aparece. Entonces lo que vamos a darle clic es acá Movie Render QE. Le damos clic, entonces acá se nos aparece esta ventana. En esta ventana es donde vamos a darle los ajustes de render. Entonces lo primero que tenemos que hacer, darle clic y vamos a seleccionar nuestro sequencer. Nosotros podemos crear diferentes sequencers, ustedes pueden crear todas las que quieran, diferentes, con diferentes efectos. Entonces acá les va a aparecer la lista. En este caso nosotros tenemos el que se llama cinemática, por eso es importante renombrarlos. Ya lo tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la configuración. Él por defecto viene activado con JPG para crear va a crear una composición de imágenes de cada frame con JPG. Entonces yo no quiero JPG, lo vamos a borrar. Vamos a ir acá donde dice el taste más y vamos a buscar PNG. Entonces acá hay diferentes formatos: BMP, XR, secuencia de 16 bits, JPG, Watt Audio,
y están estos otros. Yo usualmente utilizo PNG. Entonces me va a crear una secuencia de imágenes, la cual después la voy a componer dentro de Premiere Pro o otro programa de composición de video. Entonces ahí ya la tenemos seleccionada, ¿sí ven como la ven ahí? Ahora vamos a pasar acá en un momento acá en esta parte al output. Decimos ahí está settings, vamos al output, y básicamente el output acá es como cualquier programa de exportación, digamos tipo ya sea Premiere Pro o sea dentro inclusive de Blender. Entonces tenemos el output y pues es muy sencillo. Output directory es donde vamos a guardar nuestra secuencia de imágenes que nos va a crear. En esta parte pues va el nombre, déjenlo así como está, porque básicamente ese es el formato que él utiliza para que cuando se cree el render de imágenes él lo va a nombrar como el nombre de secuencia, nombre, frame y número. ¿Listo? Entonces no lo vayan a cambiar porque les puede generar algún error. Ya después para crear como la secuencia es necesario dejarlo así. Pues acá está el output, la resolución en el que va a salir las imágenes. Acá pueden cambiarla si quieres. El frame rate lo tenemos a 24 porque queremos un efecto cinemático, entonces 24, pero si ustedes lo quieren cambiar, ustedes pueden darle clic acá y pueden abrir acá y seleccionan el que quieran. Esta parte de acá es para ponerle un rango, digamos que ustedes quieran un rango de tal frame a tal frame, y ya simplemente pues le dan desde este hasta este y ahí renderizan lo que quieran. Y ahora vamos a darle un efecto, vamos a adherir un efecto acá en esta parte. Vamos a utilizar el anti-aliasing, que nos va a ayudar a que la imagen se vea mejor y la animación y la cinemática se vea mejor, con mejor calidad. Ahora el anti-aliasing acá, bueno, el anti-aliasing lo que va a hacer es nos va a mejorar la calidad del render dependiendo de la cantidad de samples que le pongamos, pero al número más alto, más tiempo se va a demorar en renderizar. Entonces usualmente la gente lo pone, o la mayoría de personas lo ponen a 32. Ustedes pueden aumentarlo. Si ustedes lo aumentan, ya saben, le pueden poner a 60, a 80, pero pues ya tienen que tener en cuenta que a más alto sea el número, más tiempo se les va a demorar renderizar. Entonces lo vamos a dejar ahí. Y lo otro que vamos a activar es el Override Anti-Aliasing. Vamos acá. Y pues hay gente que lo deja en None, lo deja así normal, pero yo usualmente utilizo este preset que trae acá, Multisample Anti-Aliasing MC. Ese a mí pues me gusta, me da buenos resultados. Entonces básicamente estos son digamos los parámetros de render que podemos utilizar. Entonces ya saben, poner PNG Sequence, bueno, esto viene acá rendering, esto usualmente pues yo no lo toco, y pues el anti-aliasing. Acá ustedes si quieren adherirle más cosas pueden adherirle acá, digamos como Born In, Camera, Color Output, pueden ponerle ahí Color Output, y hay otros parámetros ahí que pueden manejar, pero usualmente con estos parámetros queda bien. Ahora lo que pueden hacer acá es salvar estos ajustes de render para que no tengan que estar cargándolos siempre. Simplemente le van acá a Load o Save Preset y le dan acá donde dice Save as Preset. Entonces les va a abrir ahí la carpeta y ustedes pueden poner acá, bueno, buscan una carpeta dentro de las que ya tienen, por lo menos acá, y le pueden poner mi render o el nombre que ustedes quieran. Pueden poner, le dicen salvar, lo salvan ahí y le dan aceptar. Entonces cada vez que ustedes vayan a renderizar, nomás lo pueden cargar desde acá y buscan ahí, pues, dependiendo acá la carpeta, y lo cargan. Bueno chicos, ya acá lo único sería era render, le dan a render y él les va a empezar a crear la secuencia de imágenes. Listo chicos, y ese fue todo nuestro tutorial, todo nuestro curso de cómo crear cinemáticas en Unreal Engine y cómo aprender Unreal Engine para cinemáticas. Espero pues les sirva en todos sus proyectos y hayan despejado muchas dudas. Realmente me gustaría ver las cinemáticas que hagan, entonces me pueden etiquetar en Instagram. Ustedes pueden encontrar ahí mi Instagram, ahí en la parte de abajo. Entonces chicos, si hacen cinemáticas o si siguen este tutorial y pues hacen diferentes resultados al que yo mostré acá y crean diferentes cinemáticas, realmente me encantaría ver sus trabajos, me encantaría. Entonces me pueden mencionar
También no se olviden que tenemos el grupo de WhatsApp, en la descripción del video lo pueden encontrar. Y pues espero que les haya servido esa información. No olviden darle like, realmente me ayudaría mucho, y compartir esto. Listo chicos, entonces nos vemos la próxima y sigan activos porque se vienen más tutoriales.